Hola, buenos días, soy David Soria. Estamos aquí hoy para presentaros el tubo Fénix al detalle. Vamos a mostraros diferentes medidas de fusil como 85, 100, 110. Está disponible en medidas desde 85 hasta 110, pudiendo hacer medidas a la carta. Por ejemplo, 106, 102, 97, 98. Se puede hacer un fusil cortado a la medida. También podemos poner cualquier tipo de coloración de mimético. Se pueden combinar colores, 2 colores, 3 colores. Tenemos toda la gama de colores del mercado. En este caso vemos aquí un mimético azul con unos tonos amarillos y en este otro caso podéis ver un rojo con unos tonos blancos. Todo esto lo hacemos a petición del cliente porque se hacen los fusiles a la carta. En este caso el fusil que tengo en la mano, para que lo veáis montado, es un 85. Como veis está montado con empuñadura MVD y aquí en este caso pues, se ha montado el cabezal de doble goma de Cressi. La forma del tubo, como habéis podido apreciar en alguna de las fotos que ya hay puestas en internet, es forma de hueso de sepia. Es muy planito en esta zona. Como podéis ver, hay unos nervios en la parte inferior que le aportan al tubo más rigidez. Esto hace que sea un tubo muy rígido y aparte el tubo no es hueco, es macizo, cosa que le da más masa que la mayoría de tubos del mercado que son huecos. Entonces con este tubo podremos montar cualquier tipo de sistema, tanto monogoma, doble goma, fusiles inverter, de poleas, roller, cada cual se lo monta a su gusto. Es la versatilidad de este tubo. Es que cada cliente puede montarlo con los accesorios que quiera, de la marca que quiera, cualquier cabezal, cualquier empuñadura. Y os voy a mostrar el detalle para que podáis ver la sección del tubo en las puntas, que es donde van los accesorios. Como podéis ver, tiene una pared bastante gruesa. El interior del tubo es el universal, es de 26 milímetros. El exterior del tubo tiene 31,5. Y la pared es de 2,5 milímetros de grosor. También el offset, que es desde donde apoya la varilla hasta donde entra la empuñadura o el cabezal, es de 2,5 milímetros, que es una medida básicamente universal. Prácticamente es la medida que casi todos los fabricantes de accesorios montan. Por ejemplo, MVD tiene 2,6, hay una décima y no se aprecia una décima en lo que es la empuñadura. Hay otros fabricantes como Sigalsu montan 2,2 de offset, Salvimar monta 2,5. Básicamente vale para casi todas las empuñaduras y cabezales del mercado. Es una medida bastante estándar, porque muchas veces me preguntáis, oye, ¿vale para esta empuñadura o para este cabezal? Vale para casi todo. Siempre hay que probar porque hay marcas que utilizan un offset más alto o más bajo. Pero en principio, como podéis ver, pueden valer casi todos los accesorios. Entonces, podéis montaros, ya os digo, un roller, doble goma, monogoma, como queráis. Ya cada uno se lo configura a su gusto. Nosotros desde aquí también enviamos fusiles montados. Como podéis ver, este caso, con los accesorios que os he comentado anteriormente. Es un fusil que queda así como lo podéis ver y queda todo súper bien ajustado. También una cosa que quiero destacar es que lleva el tubo, como os he comentado, el macizo, pero en las puntas lleva unos 8 centímetros aproximadamente de cavidad hueca, con lo que podemos hacer la cavidad hueca más grande quitándole un poco de material interior. Y así podemos darle más flotabilidad al fusil o menos. Y a la contra también se puede lastrar con plomo desde el cabezal o desde la empuñadura para poder tener el fusil equilibrado a nuestro gusto. Entonces simplemente, si queremos que flote más, retiraremos un poco de material interior y si queremos que flote menos, añadiremos un poquito de lastre en los accesorios, tanto delante como detrás, y se nos quedará equilibrado a nuestro gusto. Me preguntaréis, ¿cómo puedo retirar el material interior que tiene? Simplemente con una broca larga que tenga más de 8 centímetros, metéis la broca, retiráis un poco de material, es un material de densidad aproximadamente 250-300
entonces es bastante blandito. Es duro, pero se puede quitar con una broca fácilmente, con lo cual podéis hacer más grande las cámaras de aire. Y con esto pues ya podéis ver el tubo aquí un poco más al detalle. Y bueno, tenéis nuestro Instagram y Facebook y nuestra página web www.soriatec.net para ver el tubo al detalle e incluso poder comprarlo en nuestra tienda online. Bueno, es todo y espero que os haya gustado. Un saludo.